Ahora vamos a estudiar el período antropológico. Esta es la segunda etapa en la historia del pensamiento griego. Antropos es hombre, logos, estudio. Es la perspectiva del hombre como ciudadano. Entonces recordemos que los primeros filósofos, los presocráticos, se preocupan del cosmos, del universo, de todo lo que ocurre en la naturaleza, y entonces pasa ahora el interés al ser humano como ciudadano. Esto es muy interesante porque los seres humanos tienen relaciones sociales, relaciones políticas, y entonces aquí comienza un estudio acerca de la moral, acerca de lo que interesa al hombre como en términos de justicia, ética, las relaciones familiares, las relaciones con otras ciudades, cómo debe actuar bien el hombre. No solamente en el plano ético, sino también en el plano de la política. Tenemos dos grandes referentes en este periodo antropológico que se desarrolla en el siglo V antes de Cristo, en la segunda mitad, entonces entre el 450 y 400. Y estos son primeramente los sofistas y Sócrates. Sócrates no está solo en todo caso, él fundó una escuela y tiene varios seguidores. Y los sofistas son un grupo de filósofos que piensan de manera bastante semejante. Pero son muy opuestos. Parece que este gran debate que veíamos entre Parménides y Heráclito ahora se refleja en esta visión social, política, ética, considerando esta visión, esta perspectiva en lo que le sucede al hombre. Veamos cómo funciona esto. ¿De dónde viene la palabra sofista? Viene de sophos, sabio, o sofía, que es sabiduría. Lo interesante es que ellos se llamaban a sí mismos sofistas porque se consideraban sabios. Aquí estamos nosotros, los sabelotodos, que vienen a enseñar lo que ustedes necesitan realmente saber para que les vaya bien en la vida. Esta postura nunca se había visto antes. El primer filósofo que se llamó a sí mismo como tal, filo, amante, sofos, sabiduría, fue Pitágoras. Pero él, al llamarse filósofo, no está autodesignándose como sabio, sino como un buscador de la filosofía, como un amante de la filosofía, por tanto como alguien que está en camino de llegar a conocer más y a ser sabio. Pero los filósofos que llamamos sofistas, desde el primer momento se autodesignan como sabios y algunos incluso hasta como dioses que vienen a enseñarle a la gente lo que necesita saber. Los sofistas, en primer lugar, eran filósofos que venían de distintos lugares de Europa, de Asia Menor, de África, de colonias griegas en general, que traían una visión de mundo bastante amplia y que influyeron en los jóvenes de Atenas, especialmente en los de las familias más acomodadas, de la aristocracia, los que podían pagar por las enseñanzas de estos sofistas. ¿Y qué cosa enseñaban los sofistas? Bueno, ellos les explicaban a los jóvenes cómo podían ponerse delante de un auditorio y convencerlos de cualquier cosa que ellos quisieran. Era el arte de la retórica. Era la capacidad de persuadir a una audiencia de cualquier cosa, sin importar mucho si aquello fuese verdadero o si fuese bueno en sí mismo. Lo importante era convencer, era que las personas pudiesen seguir a ese gobernante o futuro político que iba a tener un cargo después en la sociedad, dirigiendo al resto de la comunidad. Pero entonces sucede que la verdad comienza a relativizarse. Ya no tiene tanto valor si algo es realmente cierto y tiene un valor universal que todos deben aceptar como cierto. Aquí lo que interesa es el hombre que logra conseguir un objetivo dentro de la comunidad. El primer filósofo que dice esto es Protágoras, quien formula que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué hombre? ¿De qué hombre estamos hablando? Reitero, del ciudadano, del político, del que tiene un cargo dentro de la comunidad humana.
dentro de la ciudad. Y este cargo él lo ejerce muchas veces no pensando en el bien común, sino pensando en cómo puede lograr su propia aspiración, su propio interés. Obviamente que esta gente no va a gobernar pensando en el bien del pueblo, sino que van a buscar su propio provecho en cuanto a la riqueza, a la fama, al poder y también a pasarlo bien. Eso es lo que le interesa a los sofistas. Bastante deplorable la altura moral que ellos están ofreciendo, pero sin embargo tuvieron mucho éxito porque efectivamente ellos lograban convocar a una serie de jóvenes que querían tener estas habilidades, persuadir a la gente, decir a los demás una teoría y hacer que todos la aceptasen a través de argumentos muchas veces sofistas, falaces, equívocos, pero que lograban justamente el objetivo de convencer. Es una pena que a veces en la política se utilizan estos medios, ¿no? Alguien más moderno, Maquiavelo, decía que el fin justifica los medios, y en ese sentido los sofistas consideraban lo mismo. Lo que importa es que un joven llegue a tener éxito en la vida política y pueda tener un puesto importante en la sociedad. No importa el medio cómo lo hace. Si es a través de la mentira, a través de la intriga, pero explicando su, entre comillas, opinión o su propia verdad de manera agradable, convincente, en forma populista, entonces todos lo van a aceptar como correcto. Hasta que esa persona quiera definir o quiera explicar o demostrar lo contrario. De hecho, algunos sofistas decían que podían en la mañana convencer a un auditorio de una realidad y en la tarde convencerlos de lo contrario. Porque la verdad en sí misma no es lo que importa, sino que es el poder alcanzar a tener un dominio sobre las personas que están escuchando a un expositor. Este arte de la retórica, entonces, se basa en una posición que hoy diríamos es relativista. Relativista es lo contrario de una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque el relativista dice que cada uno tiene su propia verdad. Entonces no existe la verdad con mayúscula, sino que la opinión que cada uno puede tener y que puede resultar más o menos convincente. También esta opinión es pragmática. ¿Qué significa eso? Significa que lo importante es que uno logre con su discurso obtener lo que quiere. Es algo práctico, es algo utilitario, es útil. ¿Qué es lo bueno entonces? Lo bueno se define para un sofista aquello que yo logro utilizar para obtener un fin que a mí me interesa, lo que a mí me conviene. Es la conveniencia del individuo. Por lo tanto, también es una filosofía bastante individualista. Es decir, lo opuesto a pensar en nosotros, sino que se piensa en el yo solamente. Y este individualismo lleva, por supuesto, a un gran egoísmo y es una fuente de formas de gobierno bastante deplorables, como la tiranía o la dictadura. Por ejemplo, Trasímaco decía que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Entonces, esto es realmente la ley de la selva. Nosotros vemos en la selva cómo los animales luchan y pelean y sobrevive el más fuerte. Bueno, también los sofistas decían que el más fuerte en sus argumentos, aunque fueran equívocos, era el que tenía la preponderancia. Otros filósofos como Calicles también tenían una postura bastante utilitarista, pero en el sentido de lo sensorial. Decían que lo que importa es lo que le conviene al hombre en términos de estímulos, de pasarlo bien, de sensaciones. Entonces hay que dejar fluir la naturaleza, los instintos, las pulsiones, y eso es lo que debe indicar al ser humano qué es lo bueno y qué es lo malo. Como vemos, todo esto es bastante materialista y un poco contradictorio, ¿no? Hipias era un filósofo que en esta misma línea sostenía que la ley es el tirano del hombre.
Entonces, él estaba contra todo lo que se estipulaba en la sociedad, que era una convención, era un acuerdo, y decía que la ley verdadera es aquella ley que nace de los instintos que tiene el ser humano. Entonces, Hippias da origen a esta filosofía que se desarrolla en los años 60 del siglo XX, la famosa forma de vivir que tienen los hippies, paz y amor, donde lo que importa no es someterse a lo que dice la sociedad, seguir las costumbres, las tradiciones, sino que hacer lo que diga el corazón, lo espontáneo, y muchas veces todo eso mezclado con amor libre, drogas y sensaciones bastante locas, ¿no es cierto?, delirantes acerca del mundo. Bueno, para los sofistas eso era bastante correcto. ¿Qué otra cosa también tenían los sofistas? Los más profundos o metafísicos, entre comillas, eran entonces Protágoras y Gorgias. ¿Ya? Gorgias opinaba que no hay ser, no existe nada real. Al contrario de lo que decía Parménides, no hay ser, todo es no ser, todo es nada. Era un nihilista. Y él decía, aunque hubiese algo real, no lo podríamos conocer. Entonces, era un agnóstico. No podemos conocer nada cierto en sí mismo. Agnóstico o escéptico. Escéptico es cuando yo digo, nada es en sí mismo objetivo, nada es en sí mismo real. Yo no puedo conocer nada concreto, porque todo es relativo a lo que me parece en un momento determinado. Entonces, este relativismo y este escepticismo, cuando se refiere a Dios, es agnosticismo. Es decir, ¿existe Dios? ¿No existe? No lo sé, pero tampoco me interesa, porque a mí lo que me importa en este mundo es pasarlo bien, aprovechar el momento, carpe diem. Es la postura del agnóstico sofista. Además, Gorgias opinaba que aunque pudiésemos conocer algo concreto, objetivo, no lo podríamos comunicar. Entonces estamos todos solos, como en una especie de Matrix, donde cada uno está en esa burbuja, donde solamente puede conocer aquello que está en su propia subjetividad. Pero ese conocimiento subjetivo, interior de la persona, no se lo puedo transmitir a nadie, según Gorgias. Todo esto bastante duro, ¿no es cierto? Suena como una filosofía muy cínica, algo que realmente no tiene mucho fundamento, pero por un motivo curioso, en esa época en que la democracia ateniense estaba floreciendo, era muy fácil que surgiesen estos políticos populistas que le decían a la gente lo que quería escuchar, pero en el fondo estaban buscando su propio provecho. Esta forma de hacer política no fue muy agradable para algunas personas y presentaron una oposición a ese pragmatismo, a ese cinismo, a ese individualismo tan egoísta, ¿no? ¿Quiénes fueron estos? Todos los que siguieron a Sócrates. Para los sofistas, el gran ejemplo o referente antiguo es Heráclito. ¿Por qué? Porque Heráclito sostenía que nada permanece igual a sí mismo, todo está en un permanente cambio. Entonces, si es así, no hay ninguna verdad que permanezca. Efectivamente, para los sofistas, como todo es relativo, todo está cambiando permanentemente. Por eso, muchas personas que hoy en día siguen esta forma de pensar, creen que la verdad puede cambiar. Si antes era malo matar, a lo mejor hoy día puede ser bueno matar en algunas circunstancias, por ejemplo, el aborto y la eutanasia. Estas dos leyes que se están aprobando en muchas partes del mundo tienen argumentos sofistas, que son muy equívocos, que apuntan a cosas que realmente son del sentimiento, pero que no envuelven la esencia del ser humano. Por ejemplo, cuando alguien dice yo tengo derecho a abortar porque es mi cuerpo, entonces eso es una mentira, es un sofisma, porque la persona que va a sufrir, la víctima, es el niño que se está gestando, que es distinto al cuerpo de la madre. Vemos entonces que los sofismas son hoy en día muy utilizados en la política, en la sociedad,
para obtener objetivos que son egoístas. Y esto es la debacle, es la derrota total de la sociedad. Cualquier imperio, cualquier comunidad humana que se va formando se corrompe con este pensamiento sofista. ¿Y los sofistas tienen algo bueno? Sí, tienen algo positivo. Ellos han dejado como legado para la humanidad, para la historia del pensamiento, una forma de pedagogía que es importante, ¿no? Porque hoy en día los colegios, las universidades necesitan una forma pedagógica de enseñanza. Y esa pedagogía fue desarrollada por los sofistas, ¿no? Es importante tener métodos de memoria o mnemotécnica, métodos de retórica, saber cómo transmitir ciertos conocimientos. Pero bueno, estas cosas buenas dejaron los sofistas y es importante la pedagogía, pero no al servicio del interés humano, de la conveniencia individualista, sino al servicio de la verdad y del bien común. Por eso surge otro filósofo que sigue más bien a Parménides, que Parménides sostenía existe la verdad, existe la realidad, ¿ya? Y este filósofo es Sócrates. Pero a este gran filósofo lo vamos a ver en otra oportunidad.